Tenemos el proceso de Poisson. Dentro del proceso de Poisson tenemos el proceso espacial de Poisson y el proceso temporal de Poisson. En el caso del proceso temporal de Poisson, lo que consiste básicamente es en que cuenta el total de ocurrencias de un evento, pero en el tiempo. En cambio, el proceso espacial de Poisson lo que hace es contar el total de ocurrencias de un evento, pero en el espacio. Este espacio puede ser una superficie, área, volumen. Bien, ¿qué características tiene? Las características que tiene son básicamente, bueno, comencemos por los supuestos. Los supuestos. Tiene distintos supuestos, pero el más importante de todos es el que nos dice que supongamos que tenemos dos espacios, los espacios A y B, y estos dos espacios tienen que cumplir con la característica de ser disjuntos e independientes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tenemos dos espacios, A y B, estos dos espacios para que sean disjuntos no tienen que tener elementos en común. Es decir, el espacio A tiene que tener sus elementos y el espacio B tiene que tener sus elementos. Independientes. Quiere decir que el número de objetos encontrados acá, es decir, el total de ocurrencias de este evento en este espacio A, no tiene que influir sobre el número de elementos encontrados en el espacio B. Si eso se cumple, son independientes. Es decir, que encontremos 4 puntos acá no va a influir en que acá encontremos más o menos puntos. Por ejemplo, supongamos que tenemos una variable aleatoria x, x1, que es igual al total de flores encontradas en una hectárea. Entonces, esta variable x1 va a tener distribución de Poisson. Bien, pero ¿cómo nos damos cuenta que cumple con esta característica de que sean disjuntos e independientes? Bueno, entonces supongamos que tenemos que esto sea un bosque y este bosque lo vamos a dividir en distintas hectáreas. Entonces, para que sean, como lo dividimos en distintas hectáreas, estas hectáreas no tienen que tener hectáreas en común. Es decir, esto es una hectárea, esta es la segunda hectárea, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Entonces, si cumplen con esto, son disjuntos. Para que sean independientes, es decir, supongamos que en la hectárea 1 encontramos 2 flores. Saber que acá hay 2 flores no tiene que influir en la probabilidad de encontrar más o menos flores acá. Es decir, la probabilidad de encontrar, por ejemplo, una flor no se tiene que ver modificada por saber que acá encontramos 2 flores. Eso es básicamente lo que nos quiere decir la independencia. Bien, una vez que se cumple con este supuesto, podemos definir la variable aleatoria. La variable aleatoria va a ser xa, que va a ser igual, que es una variable aleatoria que mide el número de objetos en la superficie. O el número de objetos en una región de área A. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando estemos ante este caso,
ante el caso del proceso espacial de Poisson, cuando definamos la variable aleatoria tiene que seguir esta estructura. Entonces, en el caso del ejemplo sería x1 sería número, en este caso los objetos serían las flores. Número de flores ¿en dónde? ¿En dónde estamos contando la cantidad de flores? En una hectárea. En una hectárea. Una hectárea sería la región de área A. Bien, una vez que definimos la variable aleatoria y sabemos que se cumplió este supuesto, podemos decir que esta variable aleatoria xa tiene distribución de Poisson con parámetro lambda, donde lambda va a ser igual a c por t. T es el área donde estamos considerando. En el caso del ejemplo es una hectárea. ¿Pero qué es T? ¿Qué es C? C es la tasa del proceso. ¿Qué quiere decir esto? La tasa del proceso es el número medio de objetos por unidad de superficie. Por unidad de superficie. Es decir, en el caso del ejemplo, este dato sale del enunciado. Para saber qué es la tasa de proceso del enunciado debería ser de esta forma. Supongamos, el número medio de flores del ejemplo. El número medio de flores en una hectárea es de 3. Entonces, como me está hablando de el número medio, o sea, una media, los objetos serían las flores, y me está hablando de la unidad de superficie, que en este caso sería una hectárea, una superficie, una hectárea, entonces podemos decir que esto es la tasa del proceso. O sea, por lo tanto, en el caso del ejemplo, C es igual a 3 flores. Entonces, en el caso del ejemplo, sería x1, porque estamos analizando el caso de una hectárea, tiene distribución de Poisson con parámetro lambda. Entonces, en este caso, en este ejemplo, lambda dijimos que es igual a C por T. C son 3 flores. ¿Por qué unidad, qué región estamos considerando? Una hectárea. Entonces, 3 por 1, 3. Lambda tiene parámetro 3. Bien, una vez que expresamos la distribución que tiene la variable aleatoria, ¿qué pasa si queremos calcular la probabilidad puntual? Es decir, la función de frecuencia. La función de frecuencia o función de probabilidad puntual para una variable, para un valor k del conjunto de valores que puede tomar esta variable aleatoria que sería BA, puede tomar valores que estén dentro de los números naturales, incluido el 0. En el caso del ejemplo sería 0 flores, 1 flor, 2, 3, hasta ahí. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a k. Es decir, esto va a ser igual a e, el número e, a la menos lambda por lambda elevado a la k sobre k factorial, donde k va a tomar los valores, los números naturales, incluido el 0. En el caso del ejemplo, supongamos que queremos calcular esta probabilidad para 4 flores, es decir, queremos saber cuál es la probabilidad de encontrar 4 flores en una hectárea.
Entonces esto va a ser igual a x1, que es la variable que me cuenta el número de flores encontrados en una hectárea. ¿Cuál es su probabilidad cuando toma el valor 4? Esto va a ser igual a e a la menos lambda. Lambda es el parámetro, que es 3, por lambda, que es 3, elevado a la k, que es donde quiero calcular esta probabilidad, que es 4 sobre 4 factorial. Y esto es igual a 3 a la cuarta, igual, eso da 81, dividido 4, y tocamos Shift y la tecla que tiene el X a la menos 1 para poder activar el factorial. Shift, eso nos da 3,375 por Shift long, y ponemos menos 3, y eso nos da 0,168. O sea, la probabilidad de encontrar 4 flores en una hectárea es de 0,168.